En este video hablaremos sobre la primera parte de los contratos mercantiles. ¿Ustedes saben qué es un contrato mercantil? Bueno, para aquellos que no saben lo que es un contrato mercantil, los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Y esta definición es tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos ni en la doctrina ni en la legislación. Cabe aclarar que los contratos mercantiles y los contratos civiles no son lo mismo. Dejando a un lado a ello, los contratos mercantiles pueden ser celebrados por aquellas personas físicas y morales que tienen capacidad legal y que no estén impedidas expresamente por la ley para ejercer el comercio, esto es, por comerciantes. Además, los contratos mercantiles son aquellos que se celebren respecto de objetos de naturaleza mercantil. Los contratos mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, y a falta de disposición expresa, será aplicable el Código Civil en materia federal. Como primera parte hablaremos de los contratos de descuento y sucesión. Contratos de descuento. En virtud del descuento, un empresario, el descontador o descontante, se obliga frente al descontatario titular de un crédito en dinero no vencido a abonarle el importe del mismo a cambio de los intereses y comisiones pactadas de la cesión, salvo buen fin del crédito descontado. Este tipo de contratos se divide en descuento bancario. Aquí prácticamente el descuento representa para el titular del crédito no vencido la realización anticipada de este, mientras que para el descontador es la inversión producida de sus recursos en el corto plazo. El objeto de la cesión de títulos, prácticamente el descuento de títulos, es más frecuente en la práctica del descuento, que tiene por objeto las transferencias de uno o más títulos de crédito en lugar de la cesión de un crédito no documentado. También indica que el objeto de descuento se preside en este ejemplo los títulos de crédito. También se hace excepto en el cheque por ser a la vista, los créditos en libros y tipo de efectos del comercio, así como los derechos del crédito. Incluso los futuros, cualquiera que sea la forma de representación, estén incorporados en este documento. Hablando de ello, también siguen las características. Una de las características más importantes, se puede decir que el descuento de títulos es un contrato de prestaciones recíprocas. El descontador paga el importe de los títulos de crédito a cambio de que el descontatario le transfiera los mismos y le pague los intereses por el tiempo que no ha transcurrido para el vencimiento de los títulos como tal. Dejándolo esto, también se interpone que el descuento es un contrato traslativo de dominio. El descontador adquiere la propiedad al contado de un crédito a plazo y, como consecuencia, los derivados del mismo. También es importante hablar de los elementos de la existencia y de la validez, como se puede decir, del contrato de descuento, ya que establece que este contrato es un contrato de carácter consensual, pero no requiere ninguna formalidad para su existencia. Se perfecciona desde el momento en que las partes se ponen de acuerdo en que el descontador pague la suma de dinero pactada al descontatario, y este a su vez transfiera los títulos de su crédito. También es una obligación de las partes prácticamente que para el descontante poner a la disposición del descontatario el monto del título del crédito descontado en los términos convenidos por las partes. Esto prácticamente, en pocas palabras, es anticipar el importe del título con deducción de los intereses que se causarán hasta el vencimiento del mismo y las comisiones pactadas. En este apartado hablaremos también de las clases de cesión. Prácticamente la cesión de créditos mercantiles es el cedente cede la totalidad o parte de uno o más créditos de carácter mercantil existentes o futuros, con tal de que sean determinables o bien identificables. Aquí se establece en cesión de créditos garantizados con prenda, conforme a la cual, salvo en la prenda se disponga lo contrario, el cesionario puede exigir la entrega de la cosa dada en garantía que estuviera en poder del cedente, pero no puede exigir aquella que se hace en poder del deudor o de un tercero. También está la cesión de bienes inmateriales. Aquí prácticamente es virtud del cual el titular de un derecho sobre un bien inmaterial denominado cedente transmite a un tercero denominado cesionario mediante cualquier título jurídico apto para ello. También se indica la cesión de derechos derivados del contrato de arrendamiento financiero. En este caso, prácticamente las partes pueden invertir o bien convenir en que el arrendatario financiero suscriba uno o varios pagarés que documenten el importe total que corresponde al precio pactado por renta global, por así decirlo,
cuyos plazos de vencimiento no pueden exceder del plazo forzoso del contrato y siempre que se haga constar en estos títulos su procedencia. También se habla de la cesión financiera de créditos, cesión de uso de imagen o reclamo mercantil. Ya aquí también son contratos a lo cual prácticamente se habla de lo que es la materia mercantil como se estaba mencionando. Bien está la cesión de títulos, la cesión global de activos o pasivos. También estamos hablando que hay una cesión de póliza de seguros, también la cesión de derechos del comprador de la arrendadora financiera en favor del arrendatario financiero. La compraventa. La compraventa es cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello en un cierto precio y en dinero. La compraventa mercantil, cuando la ley le da tal carácter o cuando su objeto son cosas mercantiles, acciones o valores. Distinción entre los contratos de compraventa civil y mercantil. En ambas, una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a la otra parte. Compraventa civil. Ninguna de las partes es comerciante o siéndolo el objeto que es una cosa mercantil, ni la venta o la compra se hace con el propósito directo. Las compraventas mercantiles son las que se hacen con el objeto directo y preferente de traficar y aquellas que el Código de Comercio califica mercantiles. Por el fin o propósito de la especulación comercial, en el artículo 75, fracción 1 y 2, son mercantiles las adquisiciones y enajenaciones, artículos, muebles o mercancías, así como las compras y ventas de bienes inmuebles. Por el sujeto, son compraventas mercantiles las compraventas realizadas entre comerciantes o por los comerciantes, por el propósito de traficar en el comercio. Traficar significa comerciar, negociar con mercancías, por ejemplo, comprando una casa y comprando y vendiendo la casa nuevamente. Acciones del comprador. Acción reindividual. El vendedor tiene el derecho del cobro a una cantidad equivalente a la renta por el tiempo que se usó el bien. 2. Rescisión del contrato y pago de los gastos que hubiere hecho. Elementos del contrato de compraventa. Consentimiento. Que uno de los contratantes se obligue a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro se obligue a pagar un precio cierto y en dinero. La transmisión de la propiedad. En tal caso ocurre en el momento en que la cosa se hace cierta y con conocimiento del acreedor. Objeto. Puede ser objeto del contrato bienes muebles e inmuebles por su naturaleza, incluidos los derechos. Lugar de entrega. La entrega de la mercancía debe hacerse en el lugar previsto por las partes, ejemplo, en la casa en donde se encuentra el bien. Forma de entrega. El vendedor debe entregar la cosa en la forma pactada en el contrato o en el estado en que se encontraba en el momento de la celebración del contrato. Gastos de entrega. Son a cargo del vendedor todos los gastos de empaque, embaje o envases de las mercancías. Plazo de entrega. La entrega de la cosa debe hacerse en el tiempo pactado por las partes o en su defecto dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. En materia mercantil, la entrega de la cosa en algunas compraventas implica la entrega de documentos representativos de la mercancía. Obligaciones del vendedor. Entrega de la cosa. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida al comprador. La entrega de la cosa puede ser real, virtual o jurídica. Real es entrega material de la cosa, la jurídica cuando aún sin ser entregada materialmente la cosa y la virtual cuando el comprador acepte que la cosa está a su disposición en el lugar convenido. Forma. Primer caso, escritura pública y de su inscripción en el registro público de la propiedad. Segundo, del endoso y la entrega del título. Partes del contrato. El vendedor y el comprador. Primero, se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y en segundo, a pagar por ella un precio cierto y en dinero. Obligaciones del comprador. Pagar el precio. Debe pagarse al vendedor persona asignada el precio por medio de una institución bancaria. En el caso de pago mediante crédito documentario, el vendedor debe obtener el pago del banco y no puede dirigirse al comprador. Mora en el pago. Obliga al comprador al pago de intereses de tipo legal debe ser de un 9% anual a partir de la fecha que comienza a sufrir efectos del día siguiente del plazo. Recibir la cosa. Es la obligación del comprador recibir la cosa objeto del contrato en el lugar, plazo y además condiciones previstas en el contrato. Rescisión del contrato. El contratante que compliere tendrá derecho a exigir que no cumpliere la rescisión o cumplimiento del contrato y la indemnización, además de los daños y perjuicios.
Compraventas bursátiles. Se refiere a las ventas de valores al público en general, ya sea en el mercado primario o secundario. Modalidades de la compraventa a la vista. Se trata de compraventa a vistas o a la vistas que se perfecciona hasta que tiene a la vista la mercancía. Compraventa de acciones. El contrato de compraventa, las acciones es aquel por la cual una de las partes se obliga a transferir a la otra propiedad de una o varias acciones. Restricciones a la venta de acción. En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de las acciones solo se hará con la autorización del Consejo de Administración. Pactos parasociales sobre la venta, derecho de adhesión, derecho de arrastre y derecho del tanto. Promociones y ofertas. Promociones. Se considera promoción de las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios. Por ejemplo, en la compra de 2 pantalones, llévese el tercero a mitad de precio. Oferta. Se define oferta como baratas, descuentos o remates, como el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados. Normas para las promociones y ofertas. Se prohíbe la discriminación por razones de género, nacionalidad, éticas, preferencia sexual, religión, etc. El contrato de agencia, función económica. El agente es un auxiliar de comercio por cuya intervención se celebran actos de comercio. La agencia instituye una colaboración estable o duradera para que un empresario desarrolle su actividad por medio de un agente. El contrato de agencia es aquel que por virtud del cual una persona denominada agente asume de modo permanente y mediante una retribución el cargo de promover y de concertar actos y contratos en nombre y por cuenta del empresario en una zona determinada. Las notas características del contrato de agencia son: A. Tracto sucesivo o permanencia, es decir que la agencia es un contrato de duración integrando el objeto de la agencia. B. Entre sujetos de derecho mercantil. El contrato de agencia es un contrato estipulado entre empresarios. Lo son tanto el principal como el agente. C. Objeto. El objeto del contrato consiste en promover y concluir contratos en nombre y por cuenta del empresario representado. D. Retribución. La retribución depende de los resultados de su gestión en nombre y por cuenta del principal. E. Independencia. El agente de comercio organiza su actividad profesional con la absoluta independencia del principal. F. Actuación personal. El agente debe realizar por sí mismo o por medio de sus dependientes la promoción y conclusión de los actos de comercio que se le hayan encomendado. G. Actuación por cuenta ajena. El agente no actúa por cuenta propia sino ajena, ya por cuenta de uno o de varios empresarios. H. Exclusividad. Que cuente con la autorización exclusiva para promover y concluir actos y operaciones. Obligaciones del agente. Número 1. Desempeñar la agencia de manera personal por medio de sus dependientes. 2. Actuación de manera diligente, leal y de buena fe. 3. Promover y concluir los actos de comercio en nombre del empresario. 4. Proporcionar al principal toda la información que se genere o obtenga, así como las operaciones realizadas. 5. Sujetarse a las instrucciones del empresario que sean razonables. 6. Recibir en nombre del empresario cualquier reclamación de terceros. 7. Llevar una contabilidad. 8. Asumir el riesgo y las consecuencias de los actos u operaciones. 9. No competencia. Las partes pueden pactar no competir con el empresario, ni promover ni concluir actos u operaciones por cuenta propia o terceros. 9. Exclusividad tanto del empresario como del agente. 10. Rendición de cuentas. El agente tiene la obligación de rendir cuentas al principal de su gestión, sus resultados y sus actos. El mandato mercantil. El agente actúa en nombre y cuenta del principal como el mandatario mercantil, que tiene el encargo de realizar un cúmulo de actos de comercio de manera estable y duradera. Un conjunto de actos de todo un género de comercio, tantos como pueda realizar durante la vigencia del contrato, y por tanto es un mandatario especial para actos de comercio con representación. Los elementos personales de la agencia. El agente es un auxiliar de comercio por cuya intervención y actuación se celebran actos de comercio, así que él y el principal son los elementos personales del contrato. Dicho principal debe ser empresario, productor, fabricante o distribuidor de bienes. La extinción. La extinción del contrato de agencia como contrato de duración puede ser de plazo determinado o indefinido. En el primer caso, se extingue el vencimiento del plazo por las demás causas de terminación del contrato. En el segundo, por la denuncia unilateral del comisionista o por la revocación del encargo del empresario. Las obligaciones del empresario.
Número 1. Poner a disposición oportuna de la gente los bienes objetos de la agencia y, en su caso, los muestrarios, catálogos, tarifas de los mismos. Número 2. Pagar la remuneración pactada a favor de la gente. Número 3. Comunicar la capacitación o rechazo de la operación. En cuanto a la remuneración, el contrato de agencia es un contrato oneroso. El agente tiene derecho a recibir una remuneración por su actuación en la conclusión de actos u operaciones en nombre del empresario. Clases de agentes. A. Agentes de seguros y de fianzas. B. Agentes aduanales. C. Agentes navieros. Contrato de mandato mercantil. Es aquel en el cual una persona elige a otra para que se encargue de la gestión de uno o más de sus negocios. Solo pueden ser objeto de mandato los actos en los que quepa la sustitución. Partes en un contrato de mandato. A. El mandante es la persona que concede la facultad a la otra para que se encargue de sus negocios. También se le denomina concomitante. B. El mandatario es la persona a la que se le encarga el manejo de algunos, mandato especial, o de la totalidad de los negocios del mandante, mandato general. Clases de mandato. Mandato especial sin representación. El comisionista actúa en nombre propio pero por cuenta principal. B. Mandato mercantil. Stricto sensu o especial con representación. El comisionista actúa a nombre y representación del comitente. C. Mandato general. Como agencia, el agente actúa con representación para realizar diversos actos de comercio durante un plazo determinado. Perfeccionamiento del mandato mercantil. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa por A. Escritura pública cuando el valor del negocio exceda el monto a 1000 veces del salario mínimo general. B. El documento privado firmado y ratificada las firmas ante fedatario público. C. El escrito privado sin ratificación de firmas en caso de comisión, agencia y consignación. D. En carta a poder sin ratificación de firmas hasta el equivalente a 1000 veces del salario mínimo general. E. De manera verbal hasta el equivalente a 50 veces el salario mínimo general. F. Tácitamente o cualquier otro modo inteligible excepto el silencio. Características del mandato mercantil. El mandato mercantil es principal porque posee autonomía y no depende de otro contrato. Preparatorio porque necesita de su ejercicio para surtir efecto y dar frutos. Personal porque se deposita la confianza en la persona mandataria. No es un contrato personalísimo porque debe ser desempeñado por el titular y no por otro. Conmutativo porque se prevé de antemano las consecuencias. Consensual porque no se necesita de documento para que surja en efecto a menos que se requiera como medio de prueba. Honoroso porque hay prestación a cargo del mandante, pero existe la posibilidad de que se haga gratuito por acuerdo de las partes. La representación es una declaración de voluntad que se realiza o emite por medio de otro. Contenido de la representación. Contiene la autorización del principal para actuar en su nombre y, por tanto, para adquirir derechos y asumir obligaciones en los límites del poder conferido. Clases de representación. Representación directa. Habrá representación voluntaria directa cuando una persona faculta a otra para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. Representación indirecta. Ocurre cuando el representante actúa en el ámbito de su representación, pero el tercero no sabe ni debiera haber sabido que el representante está actuando como tal. Representación orgánica. Se trata de la representación de las sociedades mercantiles llevada a cabo por sus administradores o gerentes en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada impuestos por la ley. Responsabilidad de exceso de facultades. Nos referimos a los casos en los que un representante realiza un acto fuera de las facultades concebidas, pero dentro del objeto del poder, del mando o de los estatutos, lo que se traduce en un exceso de poder cometido en un acto de supuesta representación, en contravención de los límites impuestos por el representado.